¿Qué harías si tu propio país te diera la espalda? La historia de Daniel Gómez, un piloto atrapado entre el racismo y la corrupción, revela secretos que nadie quiere que salgan a la luz. Descubre la verdad que cambiará todo. ¿Estás listo para volar con él? El sol ardía con fuerza sobre la base aérea de Andrews aquella mañana de verano, reflejando un brillo cegador sobre los uniformes perfectamente alineados de la Fuerza Aérea. Las banderas ondeaban con orgullo, y el aire estaba impregnado de la solemnidad de un acto oficial. Pero para el sargento Daniel Gómez, aquel día no era un simple reconocimiento, era una prueba de fuego. Las cámaras captaban cada movimiento, las familias miraban expectantes, y el murmullo de la prensa apenas disimulaba la tensión que flotaba en el ambiente. El presidente Donald Trump había decidido visitar la base en persona para honrar a los aviadores que regresaban de una misión humanitaria clasificada, una misión envuelta en secretos y heridas aún abiertas. Daniel estaba firme, rígido, pero no por nervios. Su cuerpo parecía inmóvil, pero por dentro, una tormenta de emociones se desataba. Su mirada fija en el presidente que avanzaba con paso seguro por la fila, saludando uno a uno a los soldados. Cuando llegó a su altura, Daniel no levantó la mano para devolver el saludo. El silencio cayó como un golpe. Los ojos del presidente se posaron en él, sorprendidos, y el murmullo cesó. Los agentes del servicio secreto se tensaron, y sus compañeros soldados intercambiaron miradas confundidas. ¿Por qué Daniel Gómez, un aviador ejemplar, condecorado y respetado, se negaba a cumplir un gesto tan básico de respeto? Nadie sabía la respuesta, pero todos sentían que detrás de ese silencio había una historia más profunda, una herida invisible que Daniel llevaba como una pesada carga. Después del acto, en la soledad de su litera, Daniel sostuvo en sus manos una foto antigua, su madre y él, ambos con miradas firmes y llenas de orgullo. Pero también con una tristeza silenciosa que solo él entendía. Desde niño, Daniel había sentido el peso de ser diferente. En la academia y en la base, las miradas, los comentarios velados y las pequeñas injusticias eran un constante recordatorio de que su piel y su nombre marcaban la diferencia para algunos. Pero él no estaba allí para rendirse ni para callar. Cuando su hermana, la teniente María Gómez, murió en una misión fallida en Siria, Daniel supo que el silencio ya no era una opción. El ataque que la mató, un error oculto bajo capas de burocracia y excusas, había sido aprobado sin escuchar sus súplicas ni las de su hermana desde el terreno. Y detrás de esa decisión, él creía que estaban los mismos que ahora esperaban un saludo protocolar. El rechazo de Daniel a saludar al presidente no era un acto de rebeldía ni de falta de respeto al uniforme o al país. Era un grito mudo de dolor, una denuncia silenciosa contra un sistema que había traicionado a su familia y que negaba su dignidad como hombre y como soldado. En la base, las especulaciones comenzaron a multiplicarse. Algunos hablaban de insubordinación, otros de problemas personales. Pero nadie se atrevía a preguntar a Daniel, quien guardaba sus razones como un secreto sagrado. Esa noche, mientras las luces se apagaban y el eco del día desaparecía, Daniel escribió una carta que nunca terminó. «Señor presidente», comenzó, «no puedo saludarlo no por falta de respeto, sino por la verdad que llevo dentro. La verdad que pronto exigiría ser escuchada». La mañana siguiente llegó con la misma rutina rígida, pero para Daniel Gómez, nada era igual. En el comedor de la base, los murmullos se hacían más fuertes. Algunos soldados lo miraban con respeto, otros con desconcierto, y algunos con desaprobación abierta. Sin embargo, nadie se atrevía a acercarse. El capitán Reyes, su superior y amigo desde los tiempos de la academia, decidió romper el hielo. Lo encontró en el hangar, revisando los instrumentos de su avión con una precisión casi obsesiva. «Daniel», comenzó con voz firme pero amable, «¿podemos hablar?». Daniel levantó la mirada, cansada y fría, y asintió con lentitud. «Sé que no fue un acto impulsivo», dijo Reyes. «Quiero entender, pero también ayudarte». Daniel suspiró, como si llevara una carga demasiado pesada para compartir. «No es fácil de explicar», murmuró. «No se trata de política, ni de desacuerdo con órdenes. Es algo más profundo. Mi hermana, María, murió en una misión que nadie quiere recordar.
Y siento que nadie quiso escucharla ni a mí cuando pedimos ayuda. Reyes se quedó en silencio, el peso de esas palabras llenando el espacio entre ellos. ¿Crees que el presidente tiene algo que ver? Preguntó con cautela. Daniel apretó los puños. No a él directamente, pero a quienes lo rodean, a quienes toman decisiones sin mirar a quienes arriesgan todo allá afuera. La política me ha costado lo más importante. En ese instante, un grupo de periodistas llegó para hacer preguntas. Daniel se apartó, evitando cualquier contacto. No quería convertir su dolor en espectáculo. Pero la historia ya había comenzado a salir en los medios. Titulares cuestionaban su actitud, algunos lo acusaban de falta de patriotismo, otros comenzaban a descubrir la historia detrás del silencio. La opinión pública se dividía, y Daniel se convirtió en un símbolo inesperado de resistencia para algunos y de controversia para otros. Esa noche, en su cuarto, Daniel recibió una llamada inesperada. Era la voz de su madre, llena de tristeza y esperanza. «Hijo, sé que estás sufriendo», dijo, «pero también sé que tienes que seguir adelante. No por ellos, sino por María, por nosotros». Daniel cerró los ojos, sintiendo la mezcla de dolor y fuerza que le daban esas palabras. Sabía que su batalla apenas comenzaba. Las semanas pasaron y la historia de Daniel Gómez se extendió más allá de la base aérea. En las redes sociales, en los noticieros y en conversaciones alrededor del país, su nombre generaba opiniones encontradas. Para algunos, era un héroe silencioso que desafiaba un sistema injusto, para otros, un soldado que rompía el protocolo y mancillaba la imagen de las Fuerzas Armadas. Pero Daniel no buscaba fama ni debate. Su lucha era personal y estaba enraizada en una herida profunda que todavía sangraba. Una tarde, mientras revisaba informes en su oficina, recibió una visita inesperada. El coronel Martínez, un oficial con reputación de ser estricto, pero justo. «Sargento Gómez», dijo con voz grave, «quiero entender tu versión de los hechos. La base está dividida, y necesitamos cerrar este capítulo de la mejor manera posible». Daniel asintió y, con una calma que sorprendió al coronel, comenzó a relatar la historia que nadie había escuchado realmente. «Cuando María fue desplegada en Siria, yo estuve ahí, en el centro de mando, viendo cómo las decisiones se tomaban sin considerar las advertencias que ella y yo enviábamos desde el campo. Su muerte no fue solo un accidente, fue el resultado de la negligencia y el silencio de quienes tenían el poder de actuar». El coronel lo escuchó con atención, mientras Daniel detallaba los momentos críticos, las llamadas ignoradas y las órdenes que pusieron en riesgo a su hermana y a otros compañeros. «¿Has considerado llevar esta denuncia a instancias superiores?», preguntó el coronel. «Lo intenté», respondió Daniel, «pero me cerraron puertas, me aislaron. Por eso, decidí que el silencio durante el acto no era solo una protesta, sino una llamada de atención». Martínez lo miró con una mezcla de respeto y preocupación. «Esto puede costarte mucho, Daniel. Pero también puede ser el inicio de un cambio real». Al salir de la oficina del coronel, Daniel sintió que había dado un paso crucial. No solo para su hermana, sino para todos aquellos que alguna vez fueron silenciados por un sistema que priorizaba las apariencias sobre la verdad. Esa noche, Daniel escribió en su diario: «No busco venganza, sino justicia. No solo para mí, sino para todos los que merecen ser escuchados». Y mientras las sombras de la noche caían sobre la base, él sabía que la lucha apenas comenzaba. El aire en la base estaba cargado, como si una tormenta invisible estuviera a punto de estallar. Desde aquel día en que Daniel Gómez alzó su voz en medio de la ceremonia, nada había vuelto a ser igual. Las miradas de sus compañeros se habían tornado en cuchillos silenciosos, y la incertidumbre pendía sobre él como una nube oscura. Daniel sabía que había cruzado una línea invisible, una que pocos se atreven a cruzar. Pero no podía retroceder. La verdad de la muerte de María, su hermana, y el silencio cómplice de los altos mandos eran una herida abierta que pedía ser curada, aunque eso significara enfrentarse a todo y a todos. Aquella mañana, mientras revisaba informes, un mensaje urgente apareció en su teléfono: «Reunión con el comandante en 1 hora». Asunto delicado. Daniel sintió un nudo en el estómago. El comandante Ortega era conocido por su mano dura y poca paciencia para las polémicas.
Al llegar a la oficina, la atmósfera era tensa. Ortega lo recibió con una mirada fija y fría. Sargento Gómez, sus acciones recientes han generado un gran revuelo, dijo sin rodeos. Algunos lo ven como un héroe, otros, como un rebelde que pone en riesgo la unidad. Daniel sostuvo su mirada sin titubear. No busco problemas, comandante. Solo pido que se haga justicia, que se escuche la verdad. Ortega frunció el ceño, como sopesando sus palabras. La verdad, Daniel, es un concepto peligroso. En nuestro trabajo, la disciplina y el orden son lo que mantienen la fuerza intacta. Pero he leído su informe, y sé que tiene información importante. Daniel levantó una ceja, sorprendido. Entonces, estoy dispuesto a escucharlo, pero hay condiciones. Esto no puede salir a la luz de forma descontrolada. Debemos manejarlo internamente para evitar un escándalo mayor. Daniel sabía que ese era el momento decisivo. Podía aceptar la propuesta y buscar un cambio desde dentro, o seguir su camino de manera solitaria, con todos los riesgos que eso implicaba. Acepto, dijo finalmente, pero necesito garantías de que se investigará a fondo y que nadie será protegido por jerarquías. El comandante asintió lentamente. Eso no puedo prometerlo aún, pero haré todo lo posible. Al salir de la oficina, Daniel sintió una mezcla de alivio y desconfianza. Sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Esa misma tarde, una sombra del pasado reapareció. El teniente Vargas, un antiguo compañero de armas, se acercó a él en el pasillo. Daniel, dijo con voz baja, sé lo que estás haciendo, y aunque no lo apruebo, te respeto. Pero ten cuidado. No todos están dispuestos a que esta verdad salga a la luz. Daniel asintió, agradecido por el gesto. Gracias, Vargas. Necesito aliados, no enemigos. Las palabras resonaron en su mente mientras se preparaba para enfrentar lo que venía. Esa noche, en la soledad de su habitación, Daniel recordó a María, sus risas, sus sueños truncados, y la promesa que le había hecho de no dejar que su sacrificio fuera en vano. Con el corazón ardiendo de determinación, Daniel comprendió que su lucha no solo era contra un sistema, sino contra el miedo, la indiferencia y el silencio que había rodeado a su hermana. La tormenta se desataba, y él estaba listo para enfrentarse a ella, sin importar el costo. La calma que Daniel Gómez había sentido tras su encuentro con el comandante Ortega duró poco. Apenas unas horas después, comenzaron a llegar las primeras señales claras de que estaba siendo vigilado. No solo en la base, sino fuera de ella. Sombras que se movían con sigilo, mensajes anónimos que amenazaban con destruirlo, y una sensación persistente de que alguien quería silenciarlo antes de que su verdad se hiciera pública. Mientras caminaba hacia su habitación, Daniel notó por primera vez un coche que parecía seguirlo a distancia. No había duda, alguien había decidido que él era un problema demasiado grande para ignorar. Pero Daniel no estaba dispuesto a dejar que el miedo lo dominara. Al día siguiente, en la reunión interna con el comandante Ortega y algunos oficiales electos, Daniel presentó la información que había recopilado. Documentos, testimonios, comunicaciones ignoradas que probaban la negligencia que había costado la vida a María. La sala estaba cargada de tensión, cada palabra resonaba en el silencio expectante. Pero entonces, justo cuando parecía que las puertas para una investigación oficial comenzaban a abrirse, la voz del teniente Ramírez cortó el ambiente como un cuchillo. Sargento Gómez, dijo con desprecio, ¿qué pruebas tiene que no sean simples especulaciones? ¿Por qué debemos arriesgar la reputación de la unidad por su rabieta personal? El comandante levantó la mano para calmar los ánimos, pero el daño estaba hecho. La división en la sala era palpable, algunos querían justicia, otros, proteger la estructura y su propia posición. Daniel respiró hondo, consciente de que esa batalla sería más dura de lo que imaginaba. Al salir, recibió una llamada misteriosa. Una voz distorsionada le ofrecía una reunión privada para mostrarle documentos que podrían cambiarlo todo. La advertencia era clara: ven solo, sin testigos. Contra todo consejo, Daniel decidió acudir. Sabía que ese podría ser un paso decisivo o una trampa mortal, pero su sed de justicia era más fuerte que el miedo. La cita fue en un parque oscuro,
bajo la tenue luz de un farol parpadeante. Allí, un hombre encapuchado le entregó un sobre grueso lleno de fotografías, grabaciones y correos electrónicos que evidenciaban cómo altos mandos habían encubierto las verdaderas causas de la muerte de María y otros incidentes similares. «Esto es solo la punta del iceberg», susurró el hombre antes de desaparecer entre las sombras. De regreso en su habitación, Daniel revisó cada documento con una mezcla de ira y esperanza. Tenía en sus manos la evidencia que podría derribar a un sistema corrupto. Pero también comprendió que estaba solo en esa lucha. La base, la institución, incluso algunos de sus amigos, comenzaban a distanciarse, temerosos de las consecuencias. Esa noche, mientras miraba el techo, pensó en María y en la promesa que le había hecho. «Esto no es solo por ti, hermana», murmuró, «es por todos los que sufren en silencio». Sin embargo, no todo era desesperanza. A la mañana siguiente, recibió un mensaje inesperado de Vargas. «No estás solo. Nos veremos pronto. Confía». En ese instante, Daniel supo que la red de aliados que necesitaba comenzaba a formarse. Pero también que la sombra que lo perseguía se hacía más oscura y cercana. La batalla apenas comenzaba, y las piezas del tablero se movían rápido. Daniel estaba listo para jugar, sin importar cuánto tuviera que arriesgar. La madrugada estaba fría y silenciosa, pero en la habitación de Daniel Gómez la ansiedad bullía con fuerza. El mensaje de Vargas había encendido una chispa de esperanza en medio del aislamiento que sentía. No podía permitirse fallar, pero tampoco podía avanzar solo. Si quería desmantelar la red de mentiras que había protegido a los responsables de la muerte de María, necesitaba aliados de verdad. Al día siguiente, se encontró con Vargas en un café discreto, lejos de la base y de las miradas indiscretas. El teniente llegó con una carpeta gruesa bajo el brazo y un rostro serio, marcado por las dudas y el desgaste de la lucha silenciosa que llevaba años librando dentro del sistema. «No soy el único que piensa que las cosas deben cambiar», dijo Vargas mientras desplegaba documentos y fotografías. «Hay más gente dispuesta a ayudarte, pero todos están esperando la señal correcta para salir del silencio». Daniel revisó con atención lo que Vargas le mostró: testimonios anónimos, registros de comunicaciones internas, hasta evidencias de movimientos sospechosos en las finanzas del departamento. Cada pieza encajaba en el rompecabezas que había comenzado a armar desde la muerte de su hermana. «¿Y cómo podemos hacer que esta información llegue a las personas indicadas sin que nos destruyan antes?», preguntó Daniel, consciente del peligro que acechaba en cada paso. Vargas suspiró. «Necesitamos un plan. Y personas que estén dispuestas a arriesgarlo todo». Esa misma tarde, Daniel se reunió con un grupo reducido de oficiales y técnicos, aquellos en quienes Vargas confiaba. En un sótano oscuro, lejos de cualquier vigilancia, comenzaron a trazar estrategias para recopilar más pruebas y filtrar información a medios de confianza sin comprometer sus identidades. La tensión era palpable, pero también la determinación. Cada uno sabía que estaba jugando con fuego, y que un paso en falso podría significar la ruina personal o peor. Mientras tanto, en la base, las presiones aumentaban. Daniel notaba cómo sus superiores lo vigilaban con más intensidad, y algunos compañeros, antes indiferentes, ahora evitaban cualquier contacto. Una noche, cuando regresaba a su casa, sintió que alguien lo seguía. Aceleró el paso, pero la figura se mantuvo cerca, siempre a la sombra. En un momento de audacia, se dio vuelta y encaró al perseguidor, un joven soldado, nervioso y sudoroso. «No quería asustarte», dijo el soldado. «Solo quería decirte que no estás solo. Hay gente que apoya lo que haces, aunque no puedan decírtelo abiertamente». Daniel asintió, agradecido pero consciente de que la red de apoyo era más frágil de lo que parecía. Esa noche, al revisar los documentos y planear su próximo movimiento, recibió una noticia devastadora. El comandante Ortega había sido relevado de su cargo y trasladado a un destino desconocido. Era una clara señal de que los que controlaban el sistema no estaban dispuestos a dejar que nadie alterara el orden establecido. Pero lejos de amedrentarse, Daniel sintió que la llama de la justicia se avivaba aún más. La lucha que había iniciado no era solo suya. Era el grito de muchos que habían sufrido en silencio, la demanda de verdad para los olvidados.
Con los aliados que comenzaban a sumarse y la certeza de que no podía dar un paso atrás, Daniel Gómez se preparó para enfrentar lo que sería la prueba más dura de su vida. La penumbra se espesaba, pero en ella brillaba una luz de esperanza, pequeña pero persistente. El ambiente en la base se había tornado frío y hostil para Daniel. Cada mirada parecía medirlo, cada susurro a sus espaldas alimentaba la paranoia. Sabía que, además de los enemigos visibles, existían traidores encubiertos dentro de su círculo más cercano. Y eso era lo más peligroso. Una tarde, mientras revisaba unos documentos en la pequeña oficina que le habían asignado, recibió un mensaje cifrado en su teléfono. Era de alguien que solo se identificaba como Lobo. La nota era breve pero contundente: cuidado con quien confías. La sombra está más cerca de lo que imaginas. El corazón de Daniel latió con fuerza. ¿Quién podría ser? ¿Vargas? ¿Algún otro aliado? La incertidumbre crecía con cada segundo. Decidió entonces probar la lealtad de quienes lo rodeaban. Con cautela, empezó a compartir fragmentos de información falsa en conversaciones privadas, esperando que el culpable cometiera un error. La tensión alcanzó su punto máximo cuando, un día, una de esas filtraciones llegó a oídos de la cúpula militar. Las consecuencias fueron inmediatas. Varios oficiales fueron interrogados, y la presión sobre Daniel se intensificó. Pero el verdadero golpe vino cuando descubrió que uno de sus confidentes más cercanos, el técnico López, había estado entregando información al enemigo. La traición dolió más que cualquier amenaza externa. López no solo había puesto en riesgo la investigación, sino que también había puesto en peligro la vida de Daniel y sus aliados. Confrontarlo fue inevitable. ¿Por qué?, preguntó Daniel con la voz quebrada. ¿Por qué traicionarnos? López bajó la mirada, incapaz de sostener la verdad. Me obligaron. Tienen algo de mi familia. No podía decir que no. El peso de la situación cayó como una losa sobre Daniel. No solo luchaba contra un sistema corrupto, sino que ahora también debía proteger a quienes amaba de amenazas que llegaban desde dentro y fuera. Pero en medio del caos, surgió una nueva esperanza. Vargas, desde la clandestinidad, le envió un mensaje claro: no pierdas la fe. Estamos más cerca de la verdad de lo que imaginas. Daniel cerró los ojos un momento y respiró profundo. Sabía que la batalla apenas comenzaba, y que esta vez, la línea entre amigo y enemigo era más borrosa que nunca. El aire estaba denso en la base, y Daniel sentía el peso de cada mirada clavada en su espalda. La traición de López había dejado una herida profunda, pero también una lección clara: nadie estaba completamente seguro. Ni siquiera él. Con el grupo reducido y la confianza hecha trizas, Daniel decidió actuar con cautela. Sabía que cualquier paso en falso podía significar el fin de todo. Por eso, empezó a moverse en las sombras, evitando encuentros innecesarios y usando canales secretos para comunicarse con sus aliados. Una noche, recibió una llamada urgente. Vargas había logrado conseguir acceso a un archivo confidencial, uno que podía cambiarlo todo. Era la prueba irrefutable que mostraba cómo la cadena de mando había encubierto no solo el accidente, sino también abusos y discriminación sistemática contra pilotos como Daniel. Mientras descargaba los documentos, una alarma silenciosa saltó en su computadora. Habían detectado la intrusión. El tiempo corría en su contra. Consciente del riesgo, Daniel tomó una decisión arriesgada. Compartiría parte de la información con un periodista amigo, alguien fuera de la red militar, para que la verdad comenzara a salir a la luz antes de que lo detuvieran. El corazón le latía con fuerza cuando envió el mensaje. Sabía que el fuego estaba cruzado, que ahora no solo luchaba por justicia, sino también por sobrevivir. En ese instante, una sombra apareció detrás de él. «No deberías estar aquí, Daniel», susurró una voz fría, llena de amenaza. Era alguien que jamás hubiera esperado encontrar en ese lugar. La guerra apenas comenzaba. Daniel giró lentamente, encontrándose cara a cara con el inesperado visitante. Era el coronel Martínez, un hombre que había aparentado ser aliado, pero cuya mirada ahora destilaba desconfianza y amenaza. «Sabía que no te detendrías», dijo Martínez con voz grave. «Pero has cruzado una línea que no podemos permitir».
Daniel sintió como la adrenalina lo invadía, pero mantuvo la calma. La verdad debe salir, respondió firme. No más mentiras, no más injusticias. Martínez sonrió con desprecio. La verdad es un lujo para quienes no temen perderlo todo. Tú ya perdiste tu lugar aquí, piloto. En ese momento, sonaron pasos en el pasillo. Daniel sabía que su tiempo se agotaba. Con un movimiento rápido, tomó el pendrive con los archivos y lo escondió en su bolsillo. Esto no termina aquí, advirtió antes de correr hacia la salida. La lucha apenas comienza. Mientras se perdía en la oscuridad, la voz de Martínez resonó detrás. Te encontraremos, Daniel. No importa dónde vayas. Daniel sabía que el enemigo no solo estaba afuera, sino también en las sombras más cercanas. Daniel corría sin mirar atrás. Cada paso resonaba como un eco de todas las injusticias que había vivido, de las traiciones que había soportado y de la esperanza que aún se negaba a morir en su pecho. Sabía que llevaba en sus manos no solo información, sino el arma definitiva contra un sistema podrido. El pendrive con los documentos clave estaba seguro en su bolsillo, pero también sentía el peso de la responsabilidad que eso significaba. No podía confiar en nadie más. Ni siquiera en sus antiguos camaradas. Al llegar a un punto seguro, contactó a su amiga periodista, Laura, con la única orden: publicar todo. Sin editar, sin filtros, sin miedo. Esto es más grande que nosotros, le dijo. El mundo tiene que verlo. Mientras Laura comenzaba a preparar la publicación, Daniel entendía que su vida jamás sería la misma. Podrían perseguirlo, difamarlo o incluso intentar silenciarlo, pero la verdad ya había volado libre, más allá de los muros de la base y las mentiras oficiales. Días después, el escándalo explotó en las noticias: denuncias de discriminación, encubrimientos y corrupción dentro de la Fuerza Aérea. La sociedad exigía respuestas, y la presión sobre los altos mandos era implacable. Daniel, aunque lejos de la gloria y la aceptación que alguna vez soñó, había ganado algo más grande: justicia para quienes como él habían sido olvidados, silenciados y marginados. En su corazón, una promesa firme: seguir luchando, aunque el camino fuera solitario y peligroso. Porque a veces, para que la verdad alce vuelo, hay que arriesgarlo todo. Y él estaba dispuesto a hacerlo.